Momento de conectar con Radio Duna, es hora ya de Estado Nacional en su versión radial junto a María José Ochea y Matías Del. La imprescriptibilidad. 7:46, estás en Duna. Nada personal. Y de inmediato le damos la bienvenida, muchas gracias Nico Vial, a nuestra transmisión de Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. José Ochea presenta a nuestra invitada. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que tenemos en este momento en la línea a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para hablar con ella de todas las situaciones que han ocurrido en estos últimos días al interior de la Contraloría y los efectos que tienen en los municipios. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola María José, hola Matías, un gusto saludarlos. Igualmente, alcaldesa. Claro, y los problemas que se han originado en la Contraloría, entre otros, tiene que ver con formas de hacer contabilidad en municipalidades. En la Florida, en Viña, y ahora hay cambios, entiendo, y ustedes sostienen que esos cambios no son... Son ilegales. No son legales, claro. A ver si nos explica. Mira, a ver, lo primero que quiero señalar es que yo estuve en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado durante 21 años. Uh-huh. Sé de contabilidad, sé de auditoría. Uh-huh. ¿Okay? Lo que primero me llamó la atención fue cuando empezaron a salir noticias de que las distintas contralorías regionales tenían distintas metodologías. Eso no existe en la contabilidad y en la auditoría. O sea, eso es muy raro. Eso es raro para empresas, para personas, para municipalidades. Eso es para todo el mundo. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, ahora en la municipalidad de Providencia y también, por ejemplo, en la corporación que tenemos, ¿no es cierto?, para educación y salud, estamos adoptando las normas internacionales. Lo que están tratando de hacer los contadores es que tú puedas pescar un balance, ya sea en Viena o en Saudi Arabia o en Chile, y lo que tú leas, los números que leas, siempre te digan lo mismo. Y por lo tanto tú puedas hacerte una buena idea de la empresa o del organismo sencillamente con mirar el balance, con mirar el estado de resultados. ¿Ya? Que es lo lógico. ¿Qué es lo lógico? O sea, es lenguaje universal, de eso se trata la contabilidad. Es un lenguaje universal. Por lo tanto, el hecho de que si la auditoría a la municipalidad, por ejemplo, de Viña del Mar, te daba 17.000 millones de déficit si lo hacía la Contraloría Regional de Valparaíso, o te hubiese dado 5.000 millones de superávit con los mismos números de la Municipalidad de Viña del Mar, si es que la auditoría la hubiera hecho la Contraloría de la Región Metropolitana, eso es una cosa pero de tirarse las mechas. O sea, nunca se ha visto algo igual, que tú puedas pasar de menos 17.000 a más 5.000 con los mismos números, sencillamente con una metodología distinta. Alcaldesa Evelyn Matei, para poner un poco en el contexto también esta discusión, esta misma, cuando se detectó esta diferencia en el fondo en la fórmula que se ocupaba para una y otra auditoría, las personas deberían haber dicho que había un error. Claro, pero las personas, lo que quería contar es que las personas que alertaron de esta situación fueron despedidas. Fueron despedidas la semana pasada de la Contraloría y hoy día, de hecho, el mismo Contralor fue a la Cámara a abordar este tema y dijo, las personas pueden por aferrarse a sus puestos, pueden hacer estas denuncias. Esa es la respuesta que da. A ver, lo que pasa es que el Contralor ha mentido ya bastantes veces en el Congreso. ¿En qué otras veces? La verdad, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dijo que había recibido cientos de mails de gente que decía que había pagado coimas para ser atendido más rápido en el sistema público. Lo dijo tal cual, está en las actas. ¿Ya? Cuando después le pidieron por transparencia cuáles eran todos esos mails, no habían. Entonces, la verdad es que es absolutamente claro y evidente que existían distintos criterios para hacer las auditorías. La verdad es que eso es un error grueso, un error grave, pero un error. Yo no veo ahí mala intención.
No ve mala intención de Lo que sí me empezó a preocupar fuertemente fue cuando empezaron a salir todos estos rumores de que ese error se estaba tratando de tapar. Sí, también porque entonces ya pasa de ser un error a algo mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces, el Contralor después hace sostenido, bueno, entonces él dice que está todo bien. No está todo bien, está todo mal. Pero como te digo, es un error. Yo no veo que hayan tratado de perjudicar a la Municipalidad de Viña del Mar o hayan tratado de perjudicar al alcalde Carter. Muy posiblemente esto haya sido efectivamente un error en el que nadie se había dado cuenta que se estaban aplicando distintas fórmulas. Pero lo que corresponde es que se corrijan. Y ahí entonces es que cuando viene el problema grave, que es que efectivamente, ¿no es cierto?, se está tratando de tapar ese error. Y entonces el Contralor dice, no, si todo esto se arregló, porque mandamos un instructivo el 28 de mayo, donde se dice cómo se va a calcular esto. Bueno, yo de verdad de esta materia sé harto. ¿Ah? Entonces empecé a mirar. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que están introduciendo un concepto nuevo que no está en ninguna ley, que no está en ningún manual de contabilidad, ni de auditoría, ni de nada, y que es el concepto de ingresos devengados en el año no percibidos, pero de alta cobrabilidad? ¿Qué significa en fácil? ¿En fácil qué significa eso? ¿Perdón? ¿Qué significa eso en fácil? Le digo, ¿de alta cobrabilidad? Sí. Como esa cuenta no existe, porque existe una cuenta, por ejemplo, que dice, ¿no es cierto?, ingresos devengados, pero castigados, o sea, no cobrables. Y tú después eso entonces ya lo tienes que castigar, sacar de la contabilidad, todo eso existe. Existe también la cuenta de ingresos de dudosa recuperabilidad, y hay ciertos criterios de cuando tú crees que hay, por ejemplo, hay gente que te debe, pero tú vas, le cobras, y no logras recuperarlo después de una serie de acciones que tú tienes que hacer, y finalmente, entonces, tú eso primero lo pones en la cuenta de dudosa recuperabilidad. Recuperabilidad, ¿sí? Y cuando ya finalmente pasa un tiempo y tú tienes que hacer ciertas acciones, mostrar que es incobrable totalmente, después lo castigas y lo sacas de la contabilidad. Pero esta cuenta de alta cobrabilidad esa no existe. No existe. Y por lo tanto, los municipios van a quedar nuevamente al arbitrio de la gente que te toque, que te fiscalice. Porque como no es una cuenta que exista, no es una cuenta que tenga una descripción de qué es lo que cabe ahí y qué es lo que no cabe ahí, finalmente lo que va a primar es el criterio del fiscalizador. Por eso es totalmente discrecional, dice usted. Totalmente discrecional y por lo tanto totalmente ilegal también. ¿Y usted anunció ya que iba a interponer acciones? ¿Sí? Sí, estamos viendo qué acciones vamos a interponer, pero efectivamente vamos a interponer acciones porque esto me parece insólito. Insólito, o sea, nos vamos de una situación en que cada uno aplicaba la fórmula que quería a otra situación en que ahora el fiscalizador va a aplicar el criterio que quiera. Ahora, usted dice ya, va a hacer acciones legales, pero ¿pidió explicaciones al Contralor? ¿Llamó? ¿Se reunió con alguien para...? Porque es evidente que están tratando de mantener esta discrecionalidad y es evidente, ¿no es cierto?, de que están tratando de tapar todo para no admitir que tenían un tremendo error en las distintas... tremendo error, en la Contraloría al no tener una fórmula única. O sea, La fórmula única la ponen al principio de este documento del 28 de mayo y esa fórmula única está bien. Esa es la que corresponde de acuerdo a los criterios, ¿no es cierto?, de contabilidad y de auditoría. Está bien. Pero lo que pasa es que en la página 9 le ponen no obstante, este organismo Contralor, o sea, después de haber puesto una fórmula que está perfectamente bien y qué sé yo, al momento de validar la información, y entonces ahí se guardan esta discrecionalidad, que obviamente está pensada para mantener la discrecionalidad. Porque nadie en su sano juicio
nadie en su sano juicio, nadie que sepa algo de contabilidad y de auditoría podría haber puesto esta aberración, al menos que de verdad la quieran poner. O sea, ¿usted cree que esto es una, en fondo, una comunicación para tapar? Esto es para mantener, ¿no es cierto?, la discrecionalidad que quiere tener la Contraloría. ¿Y esa qué motivación tendría, tener esa discrecionalidad? Yo creo que seguir tapando y escondiendo el error que tienen con diversos municipios. Alcaldesa Evelyn Matei, nos quedan 2 minutitos. Le puedo hacer una pregunta distinta. A la cuenta del presidente de la República el otro día mencionó algo que la atañe a usted. No todavía, pero la reelección, que se va a limitar la reelección. ¿Qué le parece? A mí me parece estupendo que se limite la reelección, por lo menos por el mismo sector, mismo territorio. Sí, me parece súper sano. ¿Sabe? Yo siempre he sentido, digamos, que tener harto poder, y un alcalde y un diputado y un senador tienen bastante poder. Tú al principio llegas con muchas ganas de hacer muchas cosas, después ya se convierte un poco en una rutina. Y ahí es cuando empiezan a pasar cosas malas. Entonces yo realmente creo que antes de que caigan en la rutina, te debieran de decir, por lo menos por aquí nomás. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Alcaldesa Evelyn Matei, justo antes de la cuenta pública empezó otra polémica política. ¿Ya? Que justamente ocurrió en Reportaje La Tercera y en esta radio, cuando el senador Andrés Salamán se mostró disponible a pensar una futura candidatura presidencial. ¿Cómo ve usted ese panorama? Mira, el problema que tiene Renovación Nacional es que ninguno de sus 3 candidatos está marcando mucho, ¿no? Está muy escapado Joaquín Lavín. Entonces, en realidad, dentro de Renovación Nacional, me imagino que los 3 posibles candidatos están poniéndose nerviosos y por lo tanto yo lo veo como que es mostrar el nerviosismo, porque no aparecen prácticamente en las encuestas. ¿Y usted, por su lado, es Lavín, sí o sí? A ver, yo siempre he señalado, digamos, que uno tiene que alinearse detrás de la persona que tenga mayores probabilidades. Y ese es claramente Joaquín Lavín. Bien, y pues, yo por lo menos me voy a alinear total y absolutamente detrás de él. ¿Pero antes de la primaria? ¿Antes de una primaria? A ver, pero obvio, sí que antes de la primaria sí, po. Ya no, porque después de la primaria es obvio, si hay que alinearse con el que gane cuando uno va a una primaria, no, pero el tema es antes. Con la primaria con mayor razón, porque tú quieres que salga bien fortalecido tu candidato. Ya, entonces ese es Así su candidato. Que no, absolutamente. Alcaldesa. Y además lo hago con gusto, con cariño. Él se portó increíble cuando yo tuve que asumir esa candidatura, así que lo hago además con mucha alegría. Pero... Y bueno, y obviamente suponiendo que va a seguir en la encuesta como corresponde, pero la verdad es que no es un tema que me... Que le quite Joaquín Lavín no está hablando de ello, yo no debiera estar hablando de ello, porque en realidad es como de verdad una falta de respeto. Yo encuentro hacia el presidente que todavía no cumple ni siquiera... ¿Cuánto lleva? ¿1 año y medio? Ni 1 año y medio, ¿no es cierto? 15 meses. Lo que pasa es que al final es súper de mal gusto. Súper de mal gusto. Pero yo siempre creo que en esto finalmente el realismo se impone. Las encuestas se imponen. Evelyn Matei, nos pilló el tiempo, tenemos que entregarle. Agradecemos mucho esta conversación con Canal 24 Horas y Radio Duna. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias, alcaldesa. Despedimos aquí Estado Nacional en Duna, en esta transmisión conjunta, y nosotros despedimos nuestra audiencia radial. Así es, y